Muy buenas noches, ha sido una semana muy especial en donde usted y yo hemos tenido la oportunidad de seguir profundizando en este bello salmo que es el Salmo 119. Y el deseo de Dios es que usted y yo seamos llenos del poder de Dios, y para esto necesitamos estar cerca de Él. ¿Cuándo? En cada momento de nuestra vida. Y el día de hoy tomaremos nuevamente una porción más de este bello salmo y nos vamos a centrar en el versículo 89, que dice lo siguiente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Sobresale en este versículo esta palabra que dice permanece. Y Dios es fiel en esto, hermanos, y quiero respaldarme con dos citas. Dice Mateo en el capítulo 24, versículo 35 lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Estas dos citas nos hablan de lo que usted y yo ya somos testigos. Vemos cómo la flora, la fauna se está consumiendo. Algunos hablan del calentamiento global, pero vemos cómo esto se va a acabar. El cielo y la tierra, dice, pasarán, pero ¿qué es lo que permanece? Lo que permanece es precisamente la palabra de nuestro Dios, el principio y el fin. Todo comienza en Dios y todo termina con Él. Pero el salmista le da la orientación a los cielos, dice, permanece tu palabra en los cielos. Y esto obedece a que el Salmo capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Romanos capítulo 1, versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿cómo podemos justificar la existencia de Dios? Con su misma creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice Pablo que no tiene nadie excusa, porque su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. O sea, hay un Dios, hay un inicio, hay un principio, y en eso hay un propósito. En una ocasión, Pablo estaba predicando allá en Atenas con los griegos. Ellos, de acuerdo a la ciencia, de ahí nace todo lo que es la filosofía, la psicología, pero lo más hermoso, hermanos, que cuando a Pablo lo confrontaban, él no iba a decir, vamos a consultar a los griegos, vamos a pensar y a ver qué escribió Sócrates o Platón. No, hermanos, él siempre habló de lo que Dios había estipulado como principio de vida. A muchos de ellos les dijo: arrepiéntanse, crean en Dios, síganlo a Él. Ahí en Hechos, en el capítulo 17, versículo 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Aquellos hombres de Atenas, aquellas ciudades, sabían y entendían que había un Dios, que ellos no podían comprender ni poder conocerle. Por eso Pablo les dice: yo vengo a compartirles a ese Dios no conocido. Las citas anteriores dicen la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, y dice que nadie tiene excusa. Hermanos, podemos ahora entender que todo es por la obra de nuestro Dios. Permanece tu palabra en los cielos. Entonces, en resumen, con estos textos bíblicos, nadie puede decir que no hay Dios o Él no existe. La misma creación gime. También esta cita habla de un concepto que dice permanecer. ¿Cómo podemos llegar a este punto? A través del tiempo y a través de los años. Inicia
con un convencimiento, hermanos, con el convencimiento de la ausencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sin Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo estamos apartados de Dios y sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿quién hace la obra para que nosotros ahora estemos cerca de Dios? Lo hace a través del poder de su palabra, escuchando el evangelio a través de múltiples formas. Puede ser un video, puede ser un audio, puede ser una predicación o una labor de evangelismo de los siervos de Dios, o a través de incluso una alabanza. Dios utiliza todos sus instrumentos, la misma creación, para que usted y yo podamos convencernos de su amor y de su misericordia. Permanencia, entonces, inicia en el tiempo, se hace evidente, pero también es una obra sobrenatural de nuestro Dios. Nos hace nuevas personas y es entonces cuando se hace evidente en nuestras vidas. La emoción, hermanos, puede durar, pero no permanece. El gusto llega y puede deleitarse, pero no permanece. La conversión, la verdadera conversión que hace nuestro Dios en nuestras vidas, es esa la que permanece. Daniel, exiliado, permaneció siendo fiel. Pablo, perseguido, permaneció. Esteban estaba siendo apedreado y él permaneció. Los discípulos murieron por Cristo y permanecieron. Nuestros hermanos en el circo romano, abrazados, llenos de miedo, llenos de temor, porque ellos no querían morir, permanecieron. Entonces, hermanos, esta pandemia, esta escasez, esta nueva modalidad de vida no nos debe de alejar de Dios. Por el contrario, nos debe de acercar más a Él. ¿Por qué insistir en este concepto de permanecer? ¿Por qué profundizar tanto, hermanos? Porque es lo más difícil. Mucha gente parece cristiano, parece que sí, se afirma, pero hoy se ha apartado, hoy se ha alejado de su Creador. ¿Por qué? Porque se ha roto la costumbre, se ha roto la rutina. Hoy tenemos que volvernos a Dios y pedirle fortaleza para seguir permaneciendo cerca de Él. Versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Si permanecemos, seremos bendecidos. Y no solamente nosotros, hermanos, sino que dice este salmo, de generación en generación. Y esto es una promesa de Dios. Adán, permaneció su linaje en Set. David en Salomón. Una vez Pablo predicando ahí en la iglesia de Filipos, en el capítulo 16, versículo 31 a 34, nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces la bendición viene e inicia en alguien de nuestra familia, pero eso va a trascender. ¿Cuándo? De generación en generación. Tu vida y mi vida acerca a nuestra familia a la luz. Escucho la fidelidad de algunas de mis hermanas. Ahí va mi hijo, pastor, ahí va, ahí la lleva. Y qué hermoso es poder decir, siga orando, siga creyendo, siga permaneciendo fiel al Señor. Ahí va mi esposo, como que sí, quiere acercarse. Siga, hermana, un día Dios terminará la obra en ellos. Permanece entonces, permanece hermano, permanece hermana. La idea de ser cristiano no es agarrarlos ahora a bibliazos o tener el pretexto ya de exhortarlos con una enseñanza,
sabes, terminarán alejándose aún más. El hecho de que seamos cristianos es que ahora mostremos con nuestra vida que hemos creído y que estamos buscando cada día y en cada momento ser como nuestro Señor Jesucristo. Las palabras entonces pueden convencer, pero los ejemplos, hermanos, son más fuertes. Los ejemplos nos impulsan a seguir a otros. Pero si no ven testimonio, ni en ti ni en mí, será muy difícil poder impactar la vida de generación en generación. Pero sin duda hay excepciones de ese amor, del amor de Dios. Joven, tú a lo mejor eres el primero, a lo mejor tus padres ni tus abuelos son los que desean estar cerca de Dios, pero Dios le está llamando a usted. Señorita, Dios le está llamando a usted. Joven, amigo, amiga, Dios le está llamando a usted. Posiblemente sea el primer creyente en su familia, pero vea qué hermosa promesa. De generación en generación permanece su palabra. Mi mensaje entonces se centra y se apoya y se respalda en esta cita. Sigamos a Cristo. Él no falla. Él es fiel. Tenemos la bendición de ser los primeros cristianos en abrir brecha incluso, pero esto va a ser en generación en generación. Yo te quiero preguntar, y con mucho amor lo hago, ¿cómo quisieras que fueran tus hijos o tus nietos? ¿O por qué no pensar en tus bisnietos? ¿Cerca de Dios o lejos de Dios? Ahora hablemos del señorío de nuestro Dios. Siguiente versículo, el 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Job, en el capítulo 26, versículo 10, dijo, puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Entonces, todo lo que existe está ordenado hasta el día de hoy por nuestro Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 27 nos dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba yo. ¿Se imaginan? La ciencia nos redacta la historia universal, dice al principio que la tierra era plana. Pero, hermanos, esto ya existía. El primer libro que se escribe es Job. Y nos dice que el Señor ya había puesto límites entre las aguas. El proverbista nos dice que él ya había trazado un círculo. Isaías en el capítulo 40, versículo 22 nos dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. El libro de Isaías se escribe 600 años antes de Cristo. Y miren qué hermosa cita. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Quién? Nuestro Dios. Así es. Juan, en el capítulo 10, versículos 27 y 28 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo entonces podemos ver lo que es la fidelidad de nuestro Dios? Pues todas ellas te sirven. La misma creación, las mismas aguas, la misma eternidad le sirve a Dios. Y entonces nosotros, sus ovejas, oímos su voz y le obedecemos. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Entonces, hermanos, hay aflicción, pero en esa aflicción puede haber deleite en el Señor. Hay angustia, pero también hay cercanía con nuestro Dios. El Salmo, el capítulo 37, versículo 4 nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos queremos la segunda parte, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero tenemos que hacer la primera parte, deleitarnos. Y esto obedece a dos cosas
directas, hermanos, en la oración y en el conocimiento de su palabra. De esa manera nos podemos deleitar en él. Entonces, ¿qué es el domingo? El domingo es el inicio y la conclusión de todo lo que usted y yo estuvimos haciendo durante la semana. Hermanos, en sentido estricto, media hora de alabanza, 40 minutos de predicación, no va a poder atender todas las necesidades que tenemos durante la semana. Por eso este salmo nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová, búscalo a él, instruye tu cuerpo, tu mente hacia él. Y esto dice, y él concederá las peticiones de nuestro corazón. Cuando nos deleitamos en él, hermanos, nuestras peticiones van a ser espirituales. Cuando nos deleitamos en Dios, nuestro clamor será en adorar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, tenemos aflicción, tenemos angustia, necesitamos más de nuestro Dios. Después de esto, termina el Salmo de los versículos 93 al 95 diciendo lo siguiente: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. 3 frutos de la fidelidad y del deleite del salmista hacia Dios. Dice, no me olvidaré, tuyo soy y consideraré. Entonces, esto habla que todo, hablando personalmente, lo que dice el salmista, alma, cuerpo y espíritu, estaba dedicado a Dios, estaba consagrado a Él. Entonces, hermanos, ¿de quién somos? Así es, somos de nuestro Dios. A Él sea la gloria. Quiero concluir con el versículo 96 que dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Un día esto se acabará. Pero, pastor, llevamos 2000 años y no ha pasado nada. Bueno, a lo mejor este mundo no se acabará, pero nuestros días sí se acabarán. Y creo que esto cambia completamente la perspectiva y nos lleva a lo que dice este bello salmo. A toda perfección he visto fin. Nuestra juventud se va a acabar. Nuestras fuerzas se van a ver limitadas. Nuestra salud se va a ver en riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios. Cada día está más cerca este encuentro tan especial de estar por una eternidad con nuestro Dios. Y mientras esto no suceda, alabemos, conozcamos a Dios, profundicemos en su palabra. Hermanos, esto es una bendición porque esto va a trascender. Cuando tú y yo permanecemos, Dios es fiel, que esa bendición viene en cascada de generación en generación. Por eso hoy vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que Él nos siga afirmando, que en los momentos de duda podemos volvernos a Él. En los momentos de aflicción podamos encontrar ese gozo en su palabra. Oremos en esta noche. Padre, ha sido una semana muy especial, donde hemos conocido más cuál es tu voluntad. Versículo tras versículo, salmo tras salmo, Señor, llevándonos a ti, Padre amado. Sin duda tú consideras momentos de debilidad de nuestra vida, que es la aflicción. Pero vemos, Padre, y fuimos instruidos el día de hoy en una palabra que nos lleva a la permanencia. Si nosotros permanecemos fieles, Padre, nuestra fidelidad va a trascender de generación en generación. Padre, que esa semilla que tú has depositado en nuestra vida, en nuestros corazones, germine, Señor. Nos lleve a llevar fruto al 100%, Señor. Perdónanos, Padre, si algunos no hemos permanecido cerca de ti. A lo mejor, Padre, por
una situación u otra nos hemos apartado, nos hemos alejado. Pero en esta noche, Padre amado, buscamos nuevamente tu dirección. Nos volvemos a ti, Padre amado. Queremos ese deleite que solamente proviene de tu palabra, Señor. Un día el rey David dijo: regrésame el gozo de tu salvación. Padre, esta es nuestra oración. Esta es nuestra petición. ¿Por qué, Padre? Porque todo lo que vemos y todo lo que existe te pertenece a ti, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo creemos y así lo confesamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que tenga un excelente fin de semana y que Dios le bendiga.